Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro primer ciclo de capacitación Maestro Digital Plan 3000. Asimismo, a los directores, docentes, organizadores de este evento, que es la Dirección Distrital de Educación del Plan 3000 y la Asociación de Directores del Plan 3000, a nuestros panelistas y a todos los estimados maestros participantes que se encuentran en nuestras plataformas de Facebook y Zoom. Como objetivo del ciclo es de fortalecer a la familia de docentes y directores desde la visión del profesor en manejo de las nuevas tecnologías de información y comunicación educativa. De esta manera, como apertura del evento, tendremos la presencia de distinguidas autoridades que nos acompañan. El licenciado Raúl Magne Abelilca, presidente de la Asociación de Directores del Plan 3000, el licenciado Desiderio Rosas, director distrital del Plan 3000, así también el licenciado Gilberto Molina, director departamental de Educación de Santa Cruz, y la licenciada Erika Brañez, secretaria ejecutiva de la Federación Departamental de Trabajadores de Santa Cruz. A continuación, damos la bienvenida al licenciado Raúl Magne, presidente de la Asociación de Directores del Plan 3000, que dará el mensaje de bienvenida a la apertura de este ciclo. Bienvenido, licenciado. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. En primer lugar, hago llegar también un saludo fraterno al director departamental de Educación de Santa Cruz, al licenciado Gilberto Molina Roca, de igual manera también a nuestro director distrital de Educación del Plan 3000, licenciado Desiderio Rosas Olivera. Al mismo tiempo también hago llegar un saludo fraterno a la licenciada Erika Brañez, ejecutiva de la Federación de Maestros Urbanos, y a los gestores, gestoras, maestros y maestras que en esta oportunidad están participando en este primer ciclo auspiciado por la Asociación de Directores, coordinado con la Dirección Distrital de Educación, de igual manera también con la participación de la Federación de Maestros Urbanos y con la presencia de nuestro departamental. Indicarles solamente, decirles, queridos presentes, darles la bienvenida en primer lugar a este primer ciclo ya de capacitación, a que todos ustedes están participando, y realmente nosotros como organización también, como la Dirección Distrital, tomando en cuenta más que todo a través de esta situación que hemos pasado de la pandemia, pues nos hemos visto, en otras palabras, muchos maestros que tal vez estábamos distanciados del manejo tecnológico, pues prácticamente a familiarizarnos y a poder manejar, digamos, o sea, las plataformas y demás, en lo que concierne al manejo a las clases virtuales. Quiero también al mismo tiempo resaltar de que a través del Ministerio de Educación, a través de la Dirección Departamental, a través de la Dirección Distrital, como también de la Federación de Maestros Urbanos, han ido auspiciando este ciclo de capacitaciones. Y de verdad entiendo que ha sido de buen provecho, pero también entendemos cada uno de nosotros que no hemos tenido realmente, o sea, el 100% de los maestros tal vez la oportunidad, o tal vez, o sea, hay distintas razones donde en cierta forma necesitamos de poder llevar adelante, sigue este ciclo de capacitaciones. Prácticamente entendemos que esto no es la primera y la última también. Nosotros también como organización vamos a seguir respaldando a nuestras entes matrices, ¿no? Como es también coordinando con nuestras entes matrices, con nuestros jefes educativos, la departamental, la distrital, la dirección distrital, para poder seguir llevando esto, porque sabemos muy bien que hay todavía un gran porcentaje, un gran porcentaje de maestros que todavía nos faltan, digamos, o sea, el manejo virtual. En ese entendido, no quisimos quedar indiferentes, en realidad, para poder llevar también este ciclo de capacitación. En ese entendido, estimados presentes, también queremos indicarles de que las capacitaciones vamos a ir llevando adelante igual, reitero, coordinando siempre con nuestros
entes matrices y nuestras autoridades en distintos niveles de repente como ya conocemos nosotros. Entonces, y para ello, más bien, tenemos un equipo en el Plan 3000, con docentes del Plan 3000, trabajan en las unidades del Plan 3000, pero ya han tenido una capacitación, que han ido trabajando en realidad en distintas actividades de este tipo de capacitaciones, que ellos también están capacitados. Y bueno, agradezco a ese equipo también que realmente se ha incorporado, está integrando aquí en el grupo para poder llevar este tipo de capacitaciones. En ese entendido, queridos presentes, esperamos realmente que esto sea de mucho beneficio para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, y al mismo tiempo también realmente esperamos que cubra las expectativas que cada uno de ustedes tienen también, queridos colegas. Cada uno de nosotros también tenemos esas necesidades y en ese sentido reitero, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y realmente siempre estamos prestos para poder escuchar algunas otras sugerencias. Reiteramos, estamos iniciando y vamos a llevar adelante diferentes tipos de capacitaciones también. Queridos presentes, solamente decirles, agradecerles de verdad y realmente les deseo mucho éxito ya en todo lo que concierne en el aspecto educativo. Muchas gracias, queridas autoridades, igual por su presencia. Muchas gracias a todos los gestores, gestoras, a todos los maestros y maestras. También entiendo que no solamente están participando del Distrito Educativo Plan 3000, de otros distritos educativos, que eso realmente queremos llevar adelante. Les quiero muchas gracias por su atención y realmente esperamos que sea esto de éxito y de mucho beneficio para cada uno de nosotros. Muchas gracias y bueno, adelante. Muchas gracias, licenciado. A continuación, también tenemos las palabras del licenciado Desiderio Rosas Olivera, director distrital de educación, quien dará las palabras de inauguración. Bienvenido, licenciado. Muy bien, muy buenas noches. Primeramente, un saludo muy cordial para nuestro director departamental de Santa Cruz. ¿Ya ingresó ya? Licenciado Gilberto Molina Roca. Saludar también al licenciado Raúl Magne, representante de Asociación de Directores. Saludar también a la licenciada Erika Brañez, secretaria ejecutiva de la Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz. Saludar a todos los panelistas. Y saludo especial para todos los maestros, maestras, personal administrativo, participantes de este gran evento, primer evento que estamos realizando también en coordinación con la Asociación de Directores. Estoy seguro que este ciclo de Maestro Digital Plan 3000 va a ser de mucho apoyo para cada uno de ustedes. Por eso ha sido organizado con ya. Bueno, parece me bloquearon. Bueno, entonces, decía yo, es muy importante este tipo de talleres para todos los maestros. Estoy seguro que en nuestro Distrito Educativo Plan 3000 están participando bastante cantidad de maestros. Yo diría hasta un 80-90% de maestros de nuestro Distrito Educativo Plan 3000. Y nosotros, las autoridades, nos sentimos contentos y felices porque sabemos que se están formando para beneficiar a todos nuestros estudiantes que sean de inicial, primaria y secundaria. Entonces, estoy seguro, estimado maestro, maestra, participantes del Distrito Educativo Plan 3000, va a salir fortalecido de este gran taller de capacitación. Por supuesto, con los maestros que trabajan en nuestro distrito ha sido organizado. Entonces, damos de esta manera por inaugurado este primer ciclo
de formación de maestro digital del Distrito Plan 3000 y pues que llene todas las expectativas de todos ustedes y estoy seguro, si hay pequeñas dificultades, se acomodará en el camino. Muchas gracias. Agradecer una vez más a nuestras autoridades departamentales presentes. Nosotros nos sentimos muy orgullosos, contentos y felices. Así que muchas gracias y de esa manera inauguramos este ciclo de conferencia. Muchas gracias, licenciado. A continuación también tenemos las palabras del licenciado Gilberto Molina Roca, director departamental de Educación Santa Cruz. Bienvenido, licenciado. Su micrófono, Lice. Su micrófono, licenciado, por favor. Así es. Sí, sí. Bienvenido, licenciado. Creo que no está en sala el licenciado Molina. Perdón, van a disculpar. Pasemos con la licenciada Erika. Sí, ya se va a conectar. Me indicó que está teniendo un poco de inconvenientes. Ya me llamó hace ratito, por eso está tratando de comunicar. Van a disculpar, pero me dijo que estaba en ello. Perdón. Entonces continuamos con la licenciada Erika Brañez, secretaria ejecutiva de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación de Santa Cruz. Bienvenida, licenciada. Su micrófono, licenciada, por favor. Muchas gracias. Un saludo cordial, estimados colegas, para todos los presentes, al licenciado Desiderio, distrital del Plan 3000, aquí a los colegas directores por esa gran iniciativa, por ese equipo que fortalece la formación continua y la actualización permanente del Distrito Plan 3000, felicitarlo, la gran iniciativa. También saludar a los panelistas que van a estar en este ciclo de Maestro Digital Plan 3000 y todos los colegas que con ese compromiso, con esa vocación de servicio, estamos siempre en lo que es nuestra formación continua. Decirles, colegas, que la Federación está para respaldar todo evento pedagógico que beneficie nuestra actualización, que beneficie nuestra superación que día a día tenemos como buenos profesionales. En ese sentido, nuestro desafío en consolidar, en fortalecer el manejo de las herramientas virtuales, estos días de la pandemia nos han demostrado que realmente día a día aprendemos y debemos conocer mucho más todavía. En ese sentido, nosotros felicitamos a los colegas porque desde que empezó la pandemia hasta estos días, la preparación ha estado vigente, la creatividad ha estado en todos los colegas, dando el esfuerzo para conocer las herramientas virtuales y en este espacio, en este ciclo maestra digital Plan 3000, es seguir fortaleciendo nuestra preparación en beneficio de la calidad, en beneficio de la educación, en beneficio de nuestros estudiantes. Es en ese sentido que nosotros también debemos resaltar que la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo, y eso ya lo decía Nelson Mandela. Por eso, queridos colegas, este espacio de ciclo maestra digital, esperamos realmente que cubra las expectativas y que sea de gran utilidad para todos nosotros los maestros y maestras
que día a día estamos con el compromiso de trabajar en bien de la educación. Con esas palabras, déjenme felicitarlos y agradecer este espacio, esta iniciativa de los colegas, de los directores, gestores del Plan 3000, y bueno, a seguir adelante con esa convicción, con ese compromiso, y la calidad de la educación sea en bien de todos nuestros estudiantes. A seguir adelante, felicitarlos y muchas gracias por el espacio para todos. Muchas gracias, licenciada. ¿Me confirman si está el licenciado Gilberto Molina Roca presente? Hola, perdón, voy a intervenir un momentito. Ahorita acabo de hablar con él. Ha tenido inconvenientes, dicen, había ingresado bien y ha tenido problemas. Pide mil disculpas, pero él, como es ahorita el ciclo, va a ir varios días, él va a participar, ¿no? Entonces, se excusa, por favor, a cada uno de ustedes. Mil disculpas, me ha dicho, entonces, pero sí voy a participar y para una vez que pueda solucionar este caso. Si no se da hoy, como esos días tenemos, entonces ahí va a participar. Eso es lo que me explicó. Para continuar, disculpe. Muy bien, licenciado. Gracias. A continuación, presentaremos a nuestros panelistas, quienes nos estarán brindando sus conocimientos en el transcurso de este ciclo que iremos transmitiendo. ¿Me dan, por favor, la imagen de los panelistas? Licen Vilma, Sí. enfócate en mi pantalla, en mi perfil. Ahí está, Okay. enfocada. Muy bien. Tendremos a los siguientes panelistas que nos irán acompañando en el transcurso de este ciclo. Tenemos al licenciado Javier Paulasani, quien es licenciado de Derecho de la Universidad Privada Domingo Savio, también licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Gabriel Reno Moreno. También tiene un diplomado en Programación de Complementación para Maestros de Propocon, un diplomado en el uso de tecnologías para la educación superior de la Universidad Nacional del Oriente. También un diplomado en Docencia Universitaria del Politécnico Superior de Colombia. Asimismo, también tiene un diplomado en Gestión de Ambientes Virtuales de Aprendizaje de la Fundación de Carlos Slim de México, una maestría en Educación Superior de la Universidad Salesiana de Bolivia. También tenemos la participación de nuestro panelista, el profesor Armando Tito, profesor del área de Psicología, Filosofía, Lógica y Ética del nivel secundario, profesor de Artes Plásticas y Visuales, programa de adecuación y complementación para el ejercicio docente de PROACED y UNESCO. Diseño y publicidad del Instituto Técnico Domingo Savio, experto en marketing digital de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno. Diseño digital para la sociedad social media de la Universidad Gabriel Rene Moreno. Tecnologías educativas, gamificaciones y contenidos digitales de ABC Training Santa Cruz. También estará el profesor Tadeo García, normalista, profesor de matemáticas tercer ciclo de la Escuela Superior de Formación de Maestros Franz Tamayo, licenciado maestro en matemáticas secundaria de la Escuela Superior de Formación de Maestros Enrique Pinot, diplomado en métodos de evaluación escolar de la Universidad Privada Cumbre. También estará el profesor Jorge Godoy, licenciado en matemáticas secundaria de la Escuela de Formación de Maestros Enrique Pinot, diplomado Introducción a la Ciencia y Tecnología Espacial de la Universidad Pedagógica Mariscal Sucre, técnico en sistemas informáticos de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno. Y para finalizar, tenemos al profesor Fabio Colque, profesor de especialidad en el área de matemáticas secundaria de la Escuela Superior de Formación de Maestros Franz Tamayo, licenciatura de Programa de Formación Complementaria de la Escuela Superior de Formación de Maestros Enrique Not, técnico en computación e informática del Instituto Técnico Domingo Savio. Formación en el uso educativo multimedia a través del Internet de la UNESCO. Bienvenidos, licenciados. Ellos estarán en el transcurso de este ciclo dando sus conocimientos. Asimismo, también dará un enfoque del ciclo
presentado por el licenciado Armando Tito. Bienvenido, licenciado. Buenas noches, estimados. Buenas noches, estimados maestros y maestras. Bienvenidos al ciclo Maestro Digital Plan 3000. Damos el enfoque del ciclo del Maestro Digital. Empezamos con esta frase que generalmente se asemeja y tiene que ver mucho. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que se adapta mejor al cambio. Esta célebre frase de Charles Darwin, que si bien hoy el mundo de la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, y como maestros no nos podemos quedar atrás. Tenemos la obligación, al igual que los pequeños productores, al igual que los pequeños comerciantes, están trepando a los sitios web con la venta o con los e-commerce. Y lo mismo, los docentes tenemos que adaptarnos con mayor fuerza. La tecnología, las tecnologías, los grandes avances han venido para quedarse. Si estamos pensando con esta pandemia o después de esta pandemia, volvemos a la normalidad. No. En ámbito tecnológico tenemos que tomar grandes desafíos. Por eso hemos presentado este ciclo, estamos presentando este ciclo de Maestro Digital Plan 3000 para fortalecer la práctica en las nuevas tecnologías de información y comunicación, desde la visión del maestro para maestros. Si bien la población geográfica de Plan 3000 tiene una población media y baja con problemas latentes en el ámbito educativo, en el ámbito tecnológico para implementar, pero si nosotros tomamos la decisión de decir sí, podemos, como decía Jaime Escalante, actitud y ganas podemos lograr con estos elementos claves, porque si bien le damos una mirada a nivel nacional o a nivel en el ámbito educativo, como docentes para iniciar 2021, tenemos insumos suficientes para arrancar. En realidad, los grandes talleres o diferentes conferencias se está adecuando. Como equipo de trabajo hemos dado un análisis y por eso se presenta en el siguiente las sesiones. Primero lo vamos a ver, diseño de aula virtual. Ha sido un error, como equipo técnico hemos evaluado de que ha sido un error de enseñar las plataformas primero, porque lo primero que tenemos que aprender es diseñar nuestra planificación de aula virtual, destinar los tiempos, tipos de planificación, semanales, quincenales, cuál es lo elemental para poder planificar. En la primera sesión se tocará esto y cada sesión se enlaza, cada sesión tienen que ver mucho con la primera. Luego, los microaprendizajes podemos hacer con edición de infografías, podemos elaborar nuestras cartillas, podemos hacer nuestros libros digitales, aprendiendo las líneas estilográficas desde la edición de infografías. Seguidamente, también en la tercera sesión vamos a tocar edición de videoclases. ¿Qué tiempos son recomendables para poder editarlas? 7 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 45. ¿Cuál? Entonces, con el profe especialista vamos a tocar ese tema también. Diseño de sitios Google. Todos debemos migrar a la nube, ya sea Drive, ya sea OneDrive o Dropbox,
las que queramos. Bien, pero sí va a haber una recomendación. Y la pizarra digital es el complemento de todo el maestro. Y finalmente, la gamificación. Teniendo estos elementos podemos enfrentar nosotros lo que es la virtualización, con un enfoque, con una visión hacia 2021. La virtualización tenemos que tomar como un apoyo. Muy bien. Al finalizar el ciclo, todos los maestros tendremos la tarea de presentar un proyecto de maestro digital, los cuales estarán en detalle en el sitio web del ciclo del maestro digital. Los hemos compartidos en el Telegram o en el Facebook, en la fanpage que estamos transmitiendo en este momento. Muy bien, entonces, eso sería el detalle. Vuelvo contigo, profe Vilma. Muchas gracias, licenciado, por su participación. Antes de dar inicio a nuestra primera sesión, recordarles que en estos talleres están siendo grabados en nuestras plataformas para su respectivo desarrollo de producto. También pedirles que al finalizar la participación de nuestro primer panelista, tendremos la ronda de preguntas y respuestas en nuestras redes de Facebook y Zoom, que pueden ser partícipes de ellos. De esta manera, damos inicio y la bienvenida a la primera sesión denominado Diseño del Plan de Aula Virtual por el licenciado Javier Paulasani. Bienvenido, licenciado. Buenas noches, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Si me permiten. Muy bien. Bueno, en el preámbulo habían hablado de que justamente es necesario revisar primero la parte de planificación y estructura antes de hacer los recursos o actividades, porque esto nos va a ayudar a orientarnos hacia un diseño que sirva para nuestro entorno. Para ello, vamos a hablar justamente de uno de los modelos más utilizados, que es el modelo ADI. Vamos a empezar. Bueno, la primera pregunta que se tienen que hacer es, ¿qué ven cuando tienen delante esta imagen? ¿Sí? Esta imagen es conocida por todos los profesores y por supuesto que pues, muchos dirán, sobre todo más que herramientas que son útiles escolares, que son materiales, ¿sí? Le llamamos útiles con un buen sentido porque son justamente materiales que sirven para hacer las actividades o las tareas planificadas. Esta es la noción, son una herramienta, ¿sí? Y esta herramienta no tendría sentido educativo si el profesor no direcciona su uso hacia ese sentido educativo. Lo mismo pasa con estas otras herramientas. Las tecnologías vienen a ser simplemente eso, son materiales, pueden ser útiles, pero tenemos que seleccionarlos, porque nosotros no vamos a decirle al estudiante en una clase presencial, tráeme todo lo que encuentres en la librería. No, nosotros hacemos una lista de lo que creemos es suficiente para que el estudiante pueda aprender y pueda practicar de manera efectiva, ¿sí? Entonces, en este momento, lo que tienen que hacer ahora es mudarse de esas herramientas a estas tecnológicas y hacer el mismo filtro. Es decir, escoger aquellas que consideren que sean útiles, que consideren que estén al alcance de todos los estudiantes. Y de ahí parte un principio básico, que es cualquier herramienta puede convertirse en una herramienta educativa. Todo depende de cómo usemos estas herramientas. El uso es lo que determina que sean educativas o no. Y esto abre la posibilidad de que cualquier herramienta, cualquier aplicación, cualquier programa tenga un sentido educativo siempre y cuando se lo demos nosotros como profesores. Ahora hay que tener cuidado con un tema que es recurrente en redes y en el uso de tecnologías, la infoxicación. Este es un término que manejan sobre todo los influencers y
se refiere a que no hay que tener o hay que olvidarse o desprenderse de esa noción de que la mayor cantidad de actividades va a hacer de que los estudiantes aprendan y comprendan mejor. Quizás en la escritura, en primaria, o por repetición se aprende. Es algo que también se maneja en pedagogía, ¿no? Por repetición uno aprende. Y hay cosas que son conceptos básicos, pero en tecnología educativa, el exceso de información, de la misma información por diferentes medios, lo que produce es un estrés en el estudiante. Y en vez de aprender, simplemente ignora las actividades, las deja pasar de largo. Como ejemplo tenemos, si un profesor graba un video, por ejemplo, explicando una clase y ese video dura 20 o 30 minutos, el estudiante, si lo ve, va a ver los primeros minutos y después lo va a ignorar, salvo que sea necesario para poder responder algo de su tarea. De ahí que en educación virtual se tiene el concepto de que menos siempre es más. Bueno, otro detalle que también hay que tener en cuenta para el diseño de planificación es que las clases presenciales no son iguales que las clases virtuales. Eso es muy importante que lo tengan presente. No debemos de imitar una clase presencial y creer que es lo mismo en clase virtual. Como ejemplo tenemos los tiempos. Los tiempos en clases presenciales de atención son mucho mayores que en clases virtuales y eso es lo que tenemos nosotros que saber diferenciar, por ejemplo. Otro ejemplo es que no tenemos la saturación o la mayor cantidad de materiales como una virtud, sino más bien como una deficiencia. A menor cantidad de materiales que sean con mayor utilidad, con mayor beneficio, va a repercutir positivamente en los estudiantes. Bueno, entremos al modelo. El modelo ADI básicamente es un modelo de diseño instruccional de cursos virtuales. Lo utilizan tanto en el campo educativo como en el campo empresarial, ¿sí? La virtud de este modelo es que tiene ciertas características que no se han podido desprender de otros modelos. Entre ellos es que, bueno, como ya les comentaba, es un modelo que utilizan sobre todo diseñadores instruccionales, profesionales. Para la aplicación de este modelo a gran escala, lo que se hace es contratar a un personal especialista que va guiando a los profesores para armar los cursos. Y el profesor da el aporte pedagógico y se hace un cruce entre pedagogía y tecnología. Ahora, ¿qué sucede? ¿De dónde viene este modelo? Este modelo nace justamente de la estrategia que utilizaron para el desembarco de Normandía, si lo conocen como dato de historia universal, fue justamente el evento que permitió que Estados Unidos gane la guerra a Alemania, la Segunda Guerra Mundial. Y claro, fue tan estratégico, fue tan planificado, lo que hacen es anticiparse a las posibles eventualidades que puedan surgir. Es como tener una visión del futuro y pasarlo al presente, prevenir todo. Bueno, ya en el ámbito educativo, el éxito no estuvo en Estados Unidos, sino que fue más bien en Europa. Una de las universidades del Reino Unido, desde 1971, cuando existía la educación a distancia, llevando los libros por correo, y hasta ahora cuando existe la educación virtual con mayor cantidad de herramientas, ha permitido que esta universidad pueda manejar una cantidad grande de estudiantes de diferentes regiones, de diferentes culturas. Entonces, esto permite, como planificación, sacar lo mejor, sacar el provecho, las ventajas y anticipar cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Para ello, debemos saber que ADI es justamente la unión de las palabras y significa las etapas que se utilizan para el diseño justamente de estos cursos. Primero se hace un análisis, luego un diseño, posteriormente al diseño se hace el desarrollo, se sigue con la implementación y por último se hace una evaluación de cómo hemos diseñado el curso y qué se puede mejorar o qué nos ha servido para poderlo implementar con mayor capacidad. Vamos a desglosar cada una de estas funciones y justamente cumplir con este proceso les va a permitir llegar a una planificación de un aula virtual de acuerdo a las necesidades que tengan en su entorno. No podemos nosotros copiar una planificación virtual porque esa planificación va a estar enfocada
a los estudiantes en el contexto en el que viven, contexto económico, contexto social, contexto cultural. Todo esto se tiene que analizar y de acuerdo a ello decidir qué herramientas utilizar. No hacerlo sería equivocarnos. Bueno, para eso tenemos que hacer el análisis. Y como análisis, para que lo tenga más presente, es la etapa justamente del diagnóstico. Nosotros como profesores preguntamos a los estudiantes, a los padres de familia, si los estudiantes son pequeños, ¿qué es lo que tienen a su alcance? ¿Sí? Los estudiantes o los padres para poder acceder a este tipo de educación. De ese diagnóstico, de esas preguntas, de si usan celular, de si tienen acceso a televisión, si tienen acceso solo a radio, a un DVD, a un MP3, a un lector de audio con flash, USB, tendrías que hacer un análisis global para ver qué herramientas hay. Además de eso, de las herramientas que tienen personas, también es interesante hacer un análisis sobre la cercanía de los estudiantes, porque incluso pueden ellos agruparse en un domicilio para poder justamente atender a estas tareas y si se lograse eso también sería un diseño diferente, un diseño centrado ya en trabajo colaborativo, pero dependerá mucho de si se puede, ¿no? si existen las condiciones. Para ello tenemos que nosotros revisar justamente los resultados de ese diagnóstico. ¿Sí? Es un diagnóstico que entiendo que varios profesores ya han realizado a grandes rasgos, incluso se pueden hacer ciertos detalles más adicionales para poder complementar alguna información que sea relevante. Con esto, nosotros, ¿qué hacemos? Una vez identificado, vamos a ver qué medios usar, si vamos a usar Internet, vamos a usar plataformas, vamos a enviar la información en CD, en flash, por correo, por WhatsApp, dependiendo de la capacidad económica de los padres y de los estudiantes. ¿Ya? Bueno, hecho esto, recién podemos pasar al diseño. Diseñar todavía no significa elaborar en detalle cada una de las actividades. Diseñar significa elaborar la estructura, es decir, un índice, un esqueleto de lo que va a ser nuestro curso, ¿sí? Y para ello dependemos mucho de los resultados del diagnóstico. Este diseño debería incorporar las normas de clase. Aquí es muy importante que las normas de clase sean breves, mejor si son hechas con ayuda de infografías. Esto puede, claro, tomar tiempo, pero es ideal porque, como comentábamos en un principio, debemos de desprendernos de la idea de que el estudiante en entornos virtuales lee cantidad. No, el estudiante trata de ver a momentos, a ráfagas. Por eso es que la mayoría de los que estudian marketing digital, para atraer la atención de los clientes, lo que hacen es pequeños clips cortos o imágenes cortas, pero con mucha información para justamente atraer a ese cliente. Lo mismo es con los estudiantes. Si nosotros hacemos una infografía elaborada, atraemos la atención del estudiante y enfocamos esa atención, y él también va a prestar esa atención para adquirir esos contenidos y conocimientos, ¿sí? Hacer normas de clase como las tradicionales en una agenda, es decir, reglamento, capítulo 1, ¿no? Artículo 1, 2, 3, 4, 5, o normas de la sala 1, 2, 3, 4 hasta la 20, tengan por seguro que los estudiantes solo van a ver el título y lo van a pasar. Ese es el riesgo que corremos en educación virtual. Por eso se recomienda hacer pequeñas cápsulas breves, o en este caso infografías, como deseen, ¿sí? Ahora, también es importante elaborar instrucciones para que el estudiante pueda navegar en la herramienta que hemos seleccionado. Si fuese el WhatsApp, damos instrucciones de los horarios en los que pueden revisar, cuánto de tiempo van a revisar al día, cómo tienen que dirigirse a los estudiantes, a sus compañeros, cómo tienen que dirigirse al profesor, los detalles de escribir en minúsculas, no enviar demasiadas imágenes, o simplemente hablar del tema. Va casado con las normas de clase, pero estas instrucciones son más que todo para el desarrollo académico, ¿sí?
Bueno, se podrían unir dependiendo del tipo de plataforma que se diseñe. Si fuese, por ejemplo, el Classroom, allá ya se pueden diseñar unas instrucciones un poco más elaboradas porque tienen los espacios. Ahora, es muy importante también que haya un espacio de consultas. A esto tradicionalmente en educación virtual le denominan soporte o atención al cliente. ¿Por qué? Porque tanto ustedes, profesores, como estudiantes y padres de familia son nuevos en esto. Entonces, es muy probable de que exista alguna eventualidad, alguna duda, alguna consulta que necesite de atención no solamente académica, puede ser también tecnológica, pueden haber espacios de consultas académicas, es decir, de tareas o de dudas sobre las actividades, y también espacios de consultas tecnológicas, es decir, de cómo hacer para que funcionen las herramientas o si han habido algunas fallas. Suele ocurrir, sobre todo cuando se están recién adentrando al uso de estas tecnologías. Les ocurre a los padres, les ocurre a los estudiantes, les ocurre a los profesores. Entonces, es bueno tener estos espacios y tener en cuenta de que estos espacios tienen y requieren de atención continua, que no se pueden descuidar. Ahora, después de esto, claro, tenemos que nosotros, en esta parte es importante seleccionar o también podemos diseñar o construir materiales de apoyo. Estos materiales tienen que ser cuidadosamente elaborados para que sean útiles, para que no sean demasiados, sino lo justo para que los estudiantes puedan adquirir conocimiento, ¿sí? Tratando y evitando de enviar mensajes repetitivos en diferentes medios, porque no tendría sentido, salvo que ustedes pedagógicamente consideren que sea necesario. Después, se puede considerar también, dependiendo del entorno, la elaboración de videoclases cortas, con información de los contenidos, dependerá de la edad también. Si hablamos de pequeños, de niños de primaria o de nivel inicial, son videitos cortos con instrucciones, pueden ser 2 o 3. Claro que esto hace de que el profesor tenga que dedicar tiempo a estos videos, pero tienen mayor influencia en los niños, en los estudiantes de secundaria también, ¿no? Pero claro, con ellos, con los de secundaria, podemos hacer videoclases un poco más largas. O también por el tema de ahorrar datos, porque la mayoría de los estudiantes podrían conectarse por WhatsApp, pero claro, conectarse por WhatsApp y descargar videos implica gasto de megas y, por supuesto, un gasto económico, o sea, que se representa en dinero. En cambio, las audioclases, que vienen a ser grabaciones de audio, pero con estructura, es decir, tipo clase, explicando un tema, no respondiendo una duda, no confundir. Una audioclase o un podcast tiene información precisa, elaborada, anticipada, que tiene un propósito. Y estos pequeños audios pueden ser muy útiles para los estudiantes y económicos, a diferencia de una videoclase que consume mayor cantidad de datos. También, si fuera el caso y si los estudiantes tienen acceso, se pueden programar videoconferencias. En videoconferencias podemos usar similar a la de Zoom, o también hay plataformas diferentes, pero la ventaja de Zoom es justamente que es una herramienta que es trabajada de muchos años y tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, el tema de la estabilidad en la conexión y el ahorro de datos en comparación a otras. Pero esto, claro, se hace un estudio y se analiza de acuerdo a la condición económica justamente de nuestro contexto. Por eso es muy importante tener presente el análisis. Después, claro, tenemos que elaborar las actividades. En este espacio simplemente tiquear, puntear, es decir, poner un título, asignar un nombre a estas actividades, porque en el siguiente paso ya vamos a desarrollarlas completas, ¿sí? Dentro de esta elaboración, las comunes en el entorno virtual, en todos los entornos, son justamente los foros, que son preguntas abiertas. Si fuera en WhatsApp, lanzan una pregunta y les dicen a los estudiantes que contesten, por ejemplo, en 24 horas, y ellos van dando aportes y se puede crear un debate donde los estudiantes pueden oponer ideas o pueden elaborar nuevos conceptos. Es libre, depende mucho de cómo se trabaje, y ahí, claro, juega mucho también el papel del profesor con rol de motivador, el que incentiva y dice,
¿qué opinas? ¿Qué haces? Y claro, tendría que estar encima. Lo malo de los foros es que exigen mayor cantidad de intervención del profesor, ¿sí? Ahí también es bueno en el análisis tomar en cuenta la conexión o la estabilidad de conexión del profesor, porque si el entorno, los estudiantes tienen una buena conexión, pero el profesor tiene limitantes, pues también hay que poner en la balanza para que no quede el profesor fuera, y no porque no quiera, sino porque no tiene las condiciones para la demanda de las actividades. De ahí también es que como profesores tienen que saber seleccionar las actividades y no saturarlas, porque a mayor cantidad de actividades, mayor cantidad de evaluaciones de esas actividades va a tener que realizar el profesor y tiene que considerarlo. Tareas también ya son tareas que pueden hacer en tiempo, o sea, fuera de línea, se llaman asíncronas, es decir, que se revisan la consigna y luego ellos lo elaboran tranquilamente en casa, pueden tener una semana, 5 días, 10 días, y luego van a presentar el producto directamente y el profesor revisaría ese producto. Estas tareas pueden tener mayor complejidad. En primaria se dan todavía las tareas de escritura, en secundaria se pueden dar ensayos, se pueden hacer tareas similares a las de nivel presencial. Y los cuestionarios, que en la mayoría los utilizan a través de formularios, pueden usar los formularios de Google, sincronizarlos con WhatsApp, o si van a usar Classroom, ya tiene incorporados justamente estos formularios para diseñar cuestionarios. Hay otros que para los niños usan el Kahoot, que es una herramienta más interactiva, interesante de trabajar, porque viene a ser parte de la gamificación, es decir, de volver esta estructura que parece un poco aburrida en juego, que parezca interesante a los estudiantes, pero claro, también tenemos que tener presente el tema de el acceso económico del contexto de los estudiantes. Y por último, no hay que olvidar de seleccionar y elaborar actividades lúdicas, es decir, juegos que no necesariamente sean calificados, pero que permitan distraerse al estudiante mientras refuerza los contenidos. Esto es muy importante. No tiene sentido hacer un juego que no tenga relación con los contenidos. Siempre nuestros materiales, nuestros insumos tienen que tener un propósito, un objetivo claro, porque de no tenerlo, pues simplemente no son útiles, y al no ser útiles podemos descartarlos. Bueno, ya habíamos dicho, hay que tomar en cuenta también que para trabajar esto pueden hacerlo por semanas, como el plan de clase parecido, quincenal, mensual, o por tópicos también, ya sea por contenidos o temas, depende mucho de la estructura que manejen. Esto es bueno que como colegio tomen una decisión conjunta y todos manejen la misma estructura, sobre todo a niveles, ¿no? Secundaria, una estructura puede variar con primaria, que puede tomar otra, pero es bueno que lo tengan presente, porque el estudiante se va a ir acostumbrando, va a adquirir el hábito de que tiene esa planificación, tiene que cumplir con un proceso que puede ser semanal, quincenal, mensual, trimestral. Entonces ya el estudiante se va adaptando. Similar a lo que hacíamos en educación presencial, ¿no? Nosotros le decíamos a los estudiantes, mira, vamos a avanzar los temas, vamos a ir evaluándolos, y después vas a tener un trabajo que es un poco más amplio, tienes más tiempo, vas a tener un examen que es de todos los contenidos, pero para esto te estoy avisando. Entonces ya el estudiante va agendando y claro, va programando las actividades y va previniendo para poder rendir esas actividades con éxito. Lo mismo es acá. Si nosotros le damos esa estructura, el estudiante de a poco la va a ir incorporando, y al incorporarla la va a aprender, y es más, él va a exigir que se cumpla con esa estructura porque va a estar acostumbrado. Eso es muy, muy importante. Y claro, se debe indicar en esta primera estructura el tiempo de dedicación estimado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros no saturemos el tiempo del estudiante. Recuerden que son profesores, y sobre todo en secundaria suele suceder, como son varios profesores, a veces tienen la idea de que van a planificar, como en las clases virtuales, los MOOCs, que son famosos, donde solamente se da una clase al mes. Y claro, una clase puede ocupar hasta 15 horas, 20 horas al mes del estudiante, pero estamos hablando de varios profesores
que van a dar esa información para que el estudiante la entregue y dar demasiado tiempo a estas actividades puede incluso hacer de que el estudiante ni siquiera logre cubrir su tiempo para completar las actividades de todos los profesores. Por eso es importante trabajar en equipo y tener determinada la carga horaria virtual, ¿sí? Y por supuesto las calificaciones tienen que estar claras. En esta etapa virtual el estudiante juega mucho el cumplimiento de sus actividades si es que él ve el reflejo en su calificación, si es que él puede visionar, puede estar seguro de que la calificación por el trabajo que ha hecho existe y existe en tiempo oportuno. Si yo respondo a una pregunta del foro que el profesor me ha hecho, espero que el profesor me diga bien, mal, mejoraste, no mejoraste, te felicito, es una buena idea, ¿qué opinan los demás? Unas palabras, estas palabras justamente son la retroalimentación que van a motivar al estudiante. Claro que eso de mal también no entra dentro de los términos pedagógicos, ¿no? Tendríamos que decir que está en desarrollo, falta mejorar la idea, puedes participar nuevamente. Claro, hay que trabajar estas retroalimentaciones de tal manera que evitemos que el estudiante se desmotive, sino más bien se motive a la participación, haciéndole entender de que el error es una señal de aprendizaje, o quitando esa estructura de que el error es simplemente el fracaso y el fin de todo, sino que es el principio del éxito, ¿no? Que esto ya se ha hablado mucho. Y además, especificar, esto es muy, muy importante, los plazos de entrega. Si yo doy una actividad, sí o sí, tengo que decirle, esta actividad la tienes que entregar en tal fecha, a tal hora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no le damos fecha, el estudiante se confía y pues no la presenta. O si le decimos preséntala hasta el viernes, pues la va a presentar, quién sabe, el viernes a las 12 de la noche. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos ver las tareas a las 12 de la noche, perfecto. Pero si no, podemos ponerles horarios, ¿no? Decirle, mira, tienes hasta el viernes a las 12:30 del mediodía, que es cuando tradicionalmente salíamos de clase, por ejemplo, ¿no? O hasta las 6 de la tarde, y ustedes lo revisarían el sábado y domingo, si quieren. Tendrían que agendar y programar todo esto, pero tenerlo claro. Y, por supuesto, tratar de repetir esos plazos de entregas para las actividades similares, porque el estudiante puede hacer esa relación y actuar en términos automáticos. Recuerden, el estudiante solo lee una vez los mensajes y luego cree que son lo mismo y los ignora. Así que si van a cambiar un plazo, si van a dar mayor cantidad de tiempo, pónganlo de tal forma que sea visible, ¿sí? Porque puede ser que el estudiante lo tome como dicho y no lo revise. Ahora, esto ya lo habíamos dicho, deben señalar un medio de comunicación para responder posibles dudas y ese medio de comunicación tiene que estar atento a cualquier duda. Pueden incluso señalar un día para las dudas, esto puede ser estratégico para que no los sature también, tomando en cuenta que tienen otros estudiantes y si no, tendrían que estar viviendo con su computadora al lado y claro, muchos piensan que la educación virtual es más cómoda, trabajo desde casa, no voy a trabajar, pero es al revés, exige mucho más tiempo y es más, el estudiante se vuelve un poco más exigente porque cree que uno tiene que estar ahí sentado al lado cuando él se sienta. Entonces, hay que tener cuidado con estos tiempos, hay que programarlos, agendarlos de tal forma que podamos cumplir. ¿Sí? Un promedio ideal de respuesta tiene que estar justo antes del cumplimiento del plazo, ¿no? De nada me sirve que el estudiante diga, profesor, mire, tengo esta duda antes de presentar la tarea y yo, profesor, le diga, mira, la tarea venció ayer, pero te aclaro la duda. ¿Sí? No le sirve de nada al estudiante. Y claro, él se desanima y tal vez ya lo pregunte porque no recibe las respuestas a tiempo o quizás simplemente se queje o los padres se quejen y claro, tienen una serie de repercusiones, distinto a que contestemos a tiempo. Acá hice un pequeño ejemplo sobre cómo podríamos hacer quizás una estructura. He tratado de usar el plan de clase, pero añadiéndole ciertas cositas que necesitamos dentro del modelo virtual. ¿Sí? En el plan de clase tenemos un objetivo. El objetivo puede ser variable, pero es muy, muy importante de que este objetivo esté también plasmado dentro de nuestra programación, dentro de nuestra planificación, sea visible para los estudiantes
para que los estudiantes sepan qué es, cuál es el propósito de estos contenidos, de estas actividades, ¿sí? Esto le da mayor claridad. Y por supuesto, tendrían que estar los contenidos. Estos, si quieren, los pueden listar o simplemente tenerlos ustedes como parte de su planificación. No es necesario ponerlos tal cual. Lo que sí es importante ya colocar, y es bueno tener un nombre atractivo, es el título de la actividad. En este caso yo estoy usando un foro. He hecho una pregunta abierta: ¿qué teoría sobre el origen del universo crees que es correcta? ¿Sí? Y claro, esta pregunta obliga a que el estudiante tenga que ver mis videos sobre las teorías del origen del universo, y quizás un video corto sobre el origen del universo, y si no quieren ver los videos, una infografía o una lectura del texto, si es que tuvieran texto de guía o fotocopia, o no sé, dependerá mucho de los materiales que tengan acceso. Y claro, y si no los tienen, los podemos elaborar. Y es más, también no es tan obligatorio elaborarlos nosotros. Podemos recolectarlos de internet. Claro, fijándonos siempre de que el contenido sea adecuado para nuestros estudiantes, tanto al nivel como también a la complejidad de los contenidos, ¿no? No voy a yo presentar un video de History Channel o de la National Geographic a estudiantes de primero de primaria, ¿sí? Porque ellos se van a aburrir, es más, se van a dormir, no lo van a ver. Pero claro, puedo presentar pequeñas animaciones y van a estar felices. Dependerá mucho de eso, ustedes tienen que seleccionar. Ahí se usa mucho el criterio del profesor, y por eso es la importancia de que ustedes sepan hacer este análisis. Ahora, hecha la pregunta, nosotros identificamos los materiales. En este caso yo tengo 4, y 4, ¿por qué? Porque son cortos. Fíjense, los videos me duran 5 minutos, y esto es un ejemplo, tal vez un video muy largo. Hay videos más cortos de 30 segundos que pueden tener información que puedo complementar con una pequeña videoclase. Puede ser que haya contenidos que nunca encuentre en internet y yo los podría grabar. Puede ser un audio también, como habíamos quedado. Y acá coloco la fuente, porque claro, cuando ya quiera subirlos, esta planificación la hago antes, ¿no? Cuando ya quiera publicarla, tengo que saber de dónde sacar esta información, que ya tiene que estar elaborada. Si tengo la infografía, la tengo guardadita en una carpeta, y cuando me toque ese tema, lo publico, ¿sí? Y yo puedo escoger el tiempo en el que lo voy a publicar. Y claro, acá en el tiempo he tomado 5 minutos para que vean el video. Esto lo van a ver 2, 3 veces. Y así doy tiempos holgados a los videos. A la infografía le doy 15 minutos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que analizar bien qué hay ahí. No es simplemente que la vean ya, ¿no? Sino que tienen que ver el contenido. Y claro, nosotros también elaboramos intencionalmente esas infografías. Y claro, la lectura del texto les puede tomar quizás un tiempo. Algunos no tienen texto, directamente se van a una videoclase o alguna instrucción, un PowerPoint o un Word que el profesor haya elaborado. Y luego tomo en cuenta el tiempo que le va a tomar al estudiante, una vez que ha leído, participar en el foro, porque también el estudiante se toma su tiempo porque sabe que tiene una calificación, entonces trata de hacerlo bien. Y por ello le he puesto unos 30 minutos. Y claro, la calificación que va a tener la actividad, que tiene que estar visible al estudiante, pues le he puesto sobre 100 puntos. Nosotros después podemos promediar los puntos, si quieren lo pueden dividir, pero creo que la mayoría está acostumbrado a ver los 100 puntos y luego promediarlos. Dependerá mucho del método de trabajo, que se tendría que haber explicado dentro de la guía general, las instrucciones generales. Acá, esto es lo que quería que hagan. Tendrían que hacer una sumatoria del tiempo estimado que ocupan los estudiantes. En este caso yo he estimado 2 horas, ¿sí? Y fíjense, 2 horas para una asignatura de ciencias sociales de secundario a la semana, ¿sí? Este es un semanal. Creo que no tengo el encabezado, ya el encabezado lo construí. Podrían decir ustedes 2 horas es poco, ¿sí? Porque quizás la carga horaria de historia es más holgada en presencial, pero recuerden, estamos en virtual. Yo incluso me animaría a decir que 2 horas es mucho, ¿sí? Entonces, pero es previsible. Se puede trabajar dependiendo de la coordinación con los demás profesores. No es bueno que todos los profesores den tareas todas las semanas, porque implica que el estudiante va a tener muchas tareas y va a ocupar demasiadas horas. En promedio se considera que 15 horas que el estudiante esté ocupado haciendo estas tareas
es suficiente para no causar un estrés. Y es más, 15 horas para un estudiante de secundaria. Para un estudiante de primaria quizás puede ser menos, salvo que sean actividades de práctica y repetición. Por ejemplo, el tema de escritura de letras o el tema de palabras. ¿Sí? En el tema de lectoescritura se maneja un criterio diferente porque, claro, la repetición y la práctica va a ayudar al niño a aprender, y esta repetición, esta práctica, al ser la primera o los primeros intentos, lleva más tiempo. El profesor tendría que medir esos tiempos para evitar saturar demasiado al estudiante. ¿Sí? Ahora, bueno, creo que ya he dicho estas pautas, pero es bueno repetirlas. No siempre se tienen que programar actividades para todas las semanas. ¿Sí? ¿Por qué? Creamos estrés laboral, bueno, no es laboral, estrés escolar, ¿sí? En el niño, en el estudiante, y claro, este aburrimiento de decir ya no quiero más, ya no sé qué hacer, ya no quiero hacer. Y esto provoca de que ignoren los contenidos o nuestras infografías, las pasen de largo y simplemente las revisen si es que sirve para cumplir la tarea, pero ya no la ven como material, como complemento, sino lo ven como algo que tratan de evitar a toda costa. Eso se tiene que regular. Justamente, coordinar con los profesores para evitar esa sobrecarga. En primaria quizás sea un poco más fácil porque el profesor puede hacer esa coordinación, quizás con sus paralelos, para que entre ellos se colaboren y puedan decir, bueno, es bueno que hagamos esto, evitemos esto. Entonces, incluso en primaria los paralelos pueden trabajar los mismos materiales y presentarlos cada uno a sus estudiantes. Esto les puede aliviar mucho el tema de la planificación. Bueno, una vez hecha esta parte, que es la estructura, pasamos al paso 3, que es el desarrollo. Ya viene a ser justamente el desglose de todas estas actividades que hemos seleccionado. Si yo para mi semana he seleccionado una, pues simplemente tendré que hacer una. Podemos hacer la planificación de todo el trimestre. Yo recomendaría hacer la planificación de todo el año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo planifico todo el año y distribuyo mis contenidos y mis actividades, me da flexibilidad para yo poder ir adecuando ciertos detalles que necesiten reforzarse o que me haya olvidado o quiera que aprendan los estudiantes. Entonces puedo mover actividades porque ya sé cómo está estructurada mi planificación durante el año y yo puedo hacer esas adaptaciones. Tienen que tener en cuenta que estas adaptaciones son flexibles, no pueden cerrarse, no pueden decir, yo ya hice mi elaboración, yo ya hice mi planificación del año y no puedo aumentar ni quitar nada. No, eso es mentira, eso es falso. En educación todo se puede aumentar, todo se puede quitar en cualquier momento, siempre y cuando tenga un efecto educativo, siempre y cuando tenga un sentido educativo, ¿sí? Ahora, vamos a desarrollar el paso 3. ¿Qué hacemos? Las actividades las adecuamos a las tecnologías en las que se van a presentar, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a usar WhatsApp, por demás está que exija demasiados videos, porque si he optado por usar WhatsApp es porque sé que mis estudiantes tienen pocos datos, es decir, tienen poco acceso a Internet, poca cobertura. Y llenarlos de videos, lo único que haría es que gasten. Para eso, entonces, no estaríamos cumpliendo el propósito. De nada nos serviría analizar si no vamos a seguir caso a esos resultados obtenidos. ¿Sí? Para este desarrollo, si fuera en Classroom, si por ejemplo sabemos que los estudiantes tienen acceso a Internet y pueden conectarse por lo menos una vez a la semana, entonces nosotros quizás podemos promediar el tiempo de actividades a desarrollar y las tareas para que el estudiante las descargue en un determinado tiempo y las pueda cumplir en entregar. Ahora, en las actividades tiene que haber siempre, independientemente del medio, el objetivo de la actividad, qué se va a conseguir, qué el estudiante va a lograr si hace esa actividad. Esto lo motiva. Tal vez no lo lean todos, pero algunos sí, o tal vez los padres, ¿sí? Luego, las instrucciones para realizar la actividad, ahí tiene que estar en detalle qué es lo que el estudiante tiene que hacer, porque si no sabe qué hacer, pues no lo va a hacer. Entonces tenemos que hacerle unos pasos a seguir para que el estudiante entienda a cabalidad cuál es su tarea, qué es lo que tiene que hacer. Y añadidas a estas instrucciones sobre la actividad, tienen que haber instrucciones de entrega. Es decir, en entorno virtual nunca nos tenemos que olvidar de colocar la forma de envío, el plazo de entrega y el formato en el que se va a presentar la actividad.
si van a escribir un texto pequeño por WhatsApp, si van a enviar un documento adjunto, una foto, ya ahí ponen las condiciones de acuerdo al medio. Puede ser de que un estudiante no tenga computadora, pero tenga celular y haga la tarea en su cuaderno y le saque una foto. Es válido, ¿sí? Ahora, y claro, también tiene que estar presente dentro de la actividad la calificación y la forma de evaluación. Es decir, tenemos que desglosarle al estudiante qué vamos a tomar en cuenta para que el estudiante pueda obtener el máximo de la calificación y claro, ellos van a tratar de cumplir con esas condiciones. ¿Sí? Aquí les paso un ejemplo de un diseño de tarea, es genérico, el diseño lo pueden hacer ustedes de acuerdo a lo que gusten. Ponemos el nombre, es recomendable que las tareas tengan un nombre, esto le da cierto realce a las tareas, en este caso yo le puse ensayo, teorías del origen musulmán. Objetivo, ya tenemos qué es lo que va a hacer el estudiante. Las instrucciones, acá está claro, elabora un ensayo, ¿sí? Defendiendo una de las teorías, acá le aclaro que es solo una de las teorías. Puedes hacerlo a mano o en digital, le estoy dando las dos opciones. El ensayo debe de tener tus nombres y apellidos, condiciono, porque si no, me puedo perder. Si elaboras el ensayo a mano, puedes sacarle una fotografía, les voy indicando los pasos. Envía la tarea en un documento en Word, PDF o como imagen. Le doy esas opciones para que el estudiante haga la que más se acomode. Pero claro, para ello yo tendría que saber leer un documento en Word, PDF o imagen. Sobre todo PDF, algunos se complican, por eso es bueno también condicionar al estudiante de acuerdo al formato de archivo que yo más sepa utilizar, ¿sí? Como profesor, yo voy a escoger algo que sea práctico de usar. Por ejemplo, un PDF puede ser muy pesado y me satura mi internet y yo estoy con datos, entonces no me conviene. Mejor, por favor, una imagen, que igual la voy a ver, ya. Entonces dependerá mucho. Si el estudiante tiene un celular de alta gama, una imagen como si nada puede llegar a los 100 megas y se nos va el paquete diario, ¿sí? Si es que usamos datos. Hay que tomar en cuenta estos detalles. Después, en un recordatorio, acá le ponemos el plazo de entrega. Recuerda que puedes enviar esta tarea hasta el 16 de octubre a las 7. ¿Sí? Ya le puse un horario y luego le digo cuánto vale la tarea, los 100 puntos, y aquí le digo qué es lo que tiene que contener para que tenga los 100 puntos. Nombres y apellidos, por lo menos 30 palabras, estructura, es decir, introducción, desarrollo, conclusión, ortografía y redacción y argumentos convincentes. Yo todo esto lo voy a evaluar. Y claro, por si acaso es un diseño para secundaria, ¿no? Para primaria tendría que hacer un diseño más bonito, quizás con imágenes, para que el estudiante lo pueda apreciar. Y por supuesto más sencillo, no muy cargado. Bueno, y pasamos al paso 4, que es la implementación. Este paso ya es, hasta el paso 3 nosotros hicimos el diseño, lo podemos hacer sin que tengamos las clases, anticipando, pero en la implementación ya es cuando ponemos en práctica, es decir, cuando hacemos visible todo lo planificado para los estudiantes y le hacemos seguimiento. En esta parte, lo que hacemos justamente es lanzar todos los recursos, todas las herramientas, todas las actividades. De acuerdo a lo planificado, claro, no voy a lanzar todo en una semana, ¿no? Sino que si tengo actividad esta semana, la lanzo. Si solamente tengo que dar una clase, pues doy la clase. Dependerá mucho, ¿sí? Y claro, atentos en esta etapa a la retroalimentación, que es a las respuestas a las consultas y a evaluar todas las actividades. Muy importante que la evaluación sea continua. No podemos esperar a que acabe el trimestre para calificarle la tarea. En educación virtual, mejor si el estudiante tiene las respuestas o digo, la calificación de las actividades en un máximo de una semana. ¿Por qué? Porque así el estudiante sabe que han visto su actividad y eso lo motiva a hacer el resto. Pero si no recibe respuesta, puede pensar que nadie la ve, entonces pues queda desmotivado. Ya, esto ya lo hemos visto. Entonces, acá unos puntitos, recuerda, todos somos neoeufemismos, ¿sí? Todos. Y esto lo resalto, todos, me refiero a que es un error creer que el nativo digital, es decir, el estudiante que nació en la era de las tecnologías, sabe utilizar tecnologías para fines educativos. Es falso. Yo puedo tener a mi hijo de 1 año, 2 años,
manejando mi computadora y sabiendo cómo entrar a los programas y ver sus videos favoritos, pero eso no significa que él sepa entrar a Classroom o a WhatsApp y hacer una tarea o entregar un foro, ¿sí? Tengan claro eso. Puedo tener un estudiante secundario que domine los programas que le gustan de juegos, por ejemplo, o el Facebook o el WhatsApp, pero no para fines educativos, sino para entretenimiento. Y lo que tenemos que hacer es enseñarles a usarlo como herramientas educativas. Y eso es importante. No podemos nosotros suponer de que lo que hemos hecho está bien y el estudiante lo tiene que entender porque él es joven. Ese es un error, ¿sí? El estudiante tiene las mismas dudas o quizás más que las que tiene el profesor. Por eso es que el profesor en una primera etapa, en un primer momento, tendría que ser flexible para atender esas dudas, ser paciente, tener que practicar la paciencia para que el estudiante también se adapte y de a poco vaya aprendiendo. Por eso también se recomienda que estos talleres no solo sean para profesores, también sean para estudiantes y padres de familia. Ahora, el último paso es la evaluación, y esta evaluación no se refiere a la calificación de formularios de Google o a los quiz, no se refiere a eso, se refiere a una evaluación de mi planificación, de mi clase virtual. En este paso 5 yo lo hago al finalizar mi trimestre, puede ser, o al finalizar la gestión, y es como una retroalimentación, un feedback, ¿sí? Es un espacio en el que como profesores nos sentamos y decimos, bueno, hemos cumplido una etapa, ¿qué tal nos fue? ¿Sí? Hacemos un pequeño análisis diciendo cuáles han sido los aciertos, desaciertos, ventajas, desventajas, y qué se puede mejorar, qué se puede continuar utilizando, qué deficiencias han visto, cómo se pueden resolver para mejorar justamente esta planificación, porque recuerden, no es estática, es flexible, cambiante, todo el tiempo, ¿sí? Toda planificación cumple un ciclo y requiere de una renovación. Esa es una norma, ¿sí? Deben de analizar también la funcionalidad de nuestro curso. Por ejemplo, si han usado enlaces a YouTube, muy probable que algunos ya no funcionen, tendrán que cambiarlos si fuera el caso. Si vieron un video que tiene cierto contenido que les ha parecido malo, entonces pues lo cambian, ya van haciendo los ajustes para mejorar la siguiente versión. Y bueno, como nota, ninguna persona es igual a otra. Puede que una planificación bonita no funcionó para el curso actual, pero para el curso que viene, puede que no. Entonces vamos a tener que adaptarlo, cambiarlo para que funcione todo el tiempo. Bueno, por último, y luego pasamos a las preguntas, yo les dejo esta pequeña frase. Recuerda, los actores de la educación no han cambiado. Solo actualizamos la lista de útiles, ¿sí? Nosotros ahora, en vez de pedirles cuadernos, pues les vamos a dar herramientas, quizás pedirle un celular, una conexión, pero los actores siguen siendo los mismos. Tenemos a los profesores, tenemos a los estudiantes, tenemos padres de familia, directores. Estos no han cambiado. Entonces hay que tomarlo en cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí, creo que hay un espacio de preguntas. Si alguien las tuviera, les doy la palabra. Por favor, invitamos a todos los participantes que puedan hacer sus preguntas, tanto en la plataforma de Facebook como también aquí en Zoom. Por favor, pedirles a todos los participantes que la sala de chat está habilitado por Zoom para que puedan hacer sus respectivas preguntas o dudas que tengan con respecto a la temática que se abordó. Quizás los he infoxicado, demasiada información en poco tiempo y cuesta recopilar. Bueno, de todas formas, acá ya estoy viendo preguntas. Una pregunta de Moira, ¿no?
al grupo. Dicen, disculpe, hoy vamos a diseñar nuestra aula virtual. Sería bonito diseñar el aula virtual, pero en realidad, claro, tendríamos que hacer todos estos pasos. Yo les recomiendo que hagamos un ejercicio para una actividad, para un plan de clase, ¿no? Es demasiado para un plan de clase, no se recomienda hacerlo en nuestra práctica real, pero para el ejercicio de este taller sería bueno utilizar solamente un tema o hacerlo por una semana, por ejemplo, definiendo, quizás no un análisis real, quizás un análisis ya por estimación. Haríamos nosotros que conocemos a nuestros estudiantes un pequeño análisis para ver qué herramientas podemos utilizar, y una vez que seleccionamos pasamos a los otros pasos de diseño, escogemos un tema, el que más nos guste, buscamos uno o dos herramientas que pueden ser elaboradas o pueden ser también recopiladas de internet. Entiendo que van a elaborar las herramientas, no se preocupen, día martes, miércoles, jueves, viernes van a aprender a elaborar diferentes herramientas, diferentes recursos que les pueden servir justamente para hacer esta planificación. No piensen que la planificación la van a hacer para mañana. Tienen que, ahora que tienen la noción básica, esperar a recibir la instrucción de las actividades. Quizás algunos ya saben manejar algunas actividades como PowerPoint, por ejemplo, para diseñar una pequeña presentación para los estudiantes, o alguna infografía o una videoclase. Son interesantes, dependerá mucho de la materia. Lo que les animo es a que lo revisen y lo vayan siguiendo para que al terminar esta semana sí tengan una pequeña presentación similar a la que les hice, es decir, una estructura con un tema, ¿sí?, con los recursos, los tiempos que va a utilizar el estudiante y el detalle de cómo desarrollar una actividad. Puede ser un foro, puede ser una tarea, podría ser un cuestionario. El cuestionario son preguntas cerradas, así que yo preferiría que opten por un foro o una tarea y elaboren las instrucciones. Ahí ustedes se van a dar cuenta de qué necesitan mostrar al estudiante. Quizás vamos a tener el acompañamiento por Telegram. No sé si todos están en el grupo. Si tuvieran alguna pregunta o si es que existiera alguna consulta, pueden enviar sus borradores y los vamos a ir revisando, los vamos a ir acompañando esta semana para que lleguen al resultado, que puedan hacer esta pequeña práctica y luego replicarla a gran escala, ¿no?, a su planificación anual. Ese sería el gran objetivo, pero ahora es aprender a hacerlo a pequeña escala. ¿De acuerdo? Acá me dice, el cuarto paso lo podría explicar. Ya, es perfecto. Vamos a volver a las diapositivas. Hay una pregunta, bueno, un comentario más que pregunta que hacen, que dice que la teoría es interesante, pero mejor la práctica. Claro, es correcto, pero sin teoría también no podríamos pasar a la práctica. Bueno, no vamos a entrar al debate. Quería recapitular acá en este ejemplo, quizás este les va a servir como modelito, ¿ya?, para hacer lo que tenemos que hacer dentro del proyecto. En este ejemplo, si se fijan, es similar, parecido al plan de clase. Tenemos el objetivo, los contenidos, las actividades. Esto está dentro de nuestro plan de clase. Lo único, y los materiales. Claro que el contenido varía. Los materiales, perdón, me estoy confundiendo. Contenido, objetivo y materiales están. La actividad en sí es la que tendrían que ustedes nombrar, buscar una actividad sencilla. Y en base a esa actividad, con relación a los contenidos, buscar cursos, pueden ser infografías, juegos, videos, ya ustedes seleccionan y anotan de dónde seleccionaron y cuánto tiempo va a ocupar el estudiante para verlo, ¿sí? La práctica de esto la vamos a hacer durante toda la semana. Por eso aquí solamente les estoy mostrando el ejemplo como guía. Ustedes van a hacer la fase de repensar estas ideas y aplicarlo a sus asignaturas con un tema, solo un tema, o puede ser quizás parte de un tema para una semana,
de tal forma de que hagan actividades no muy cargadas, dependiendo de su carga horaria. Ustedes se fijan en su carga horaria, que es para clases presenciales, la dividen, porque está mensual, ¿cierto? La dividen para semanas, y de esas semanas mejor se ocupan la mitad o menos del tiempo, ¿sí? Y claro, eso lo van a medir cuando saquen el total. Esta planillita las vamos a proveer, estimo, en breve. Vamos a ver el medio, no sé si me ayudan con eso, pero con gusto se las vamos a distribuir. Vamos a ver el medio para que pueda llegar, ¿sí? Aquí la última pregunta dice justamente eso. ¿Puede pasarnos la diapositiva? Aquí tengo una pregunta de Fey. Dice, ¿qué plataforma sería aconsejable para niños de primero de primaria? Pregunta la profesora Rocío del Castillo Amparo. Perfecto. Eso depende. Bueno, como estamos haciendo una práctica, lo más recomendable para niños pequeños no es tanto una plataforma en sí, porque los niños de primaria, todavía están en el proceso de aprender a leer, aprender a escribir. Entonces quizás es más didáctico con ellos trabajar por Zoom, es decir, con videoclases, claro, con las famosas videoclases en vivo, no grabadas, también pueden ser grabadas. Quizás ahí, por el medio económico, podría usar WhatsApp más Zoom, es decir, en el WhatsApp les paso pequeños clips de video o pequeñas infografías breves para que las haga el niño, o también podría hacer mis diseños en PowerPoint con las actividades y las tareas programadas para la semana, para que el padre las vea y las revise y las haga hacer al niño, y reforzar con las clases a través de Zoom, porque el niño en esta edad tiene más apego a los videos, es decir, al estar viendo qué es lo que hace su profesora, interactuar con los niños, y eso no lo podrían perder. ¿Sí? Muy bien, gracias. Una consulta más, dice, ¿cuántas horas a la semana deberían trabajar los niños de segundo de primaria virtualmente? Pregunta la profesora Carnaín. Ya, si hablamos de niños de segundo de primaria, dependerá mucho del tipo de actividad. Estimo yo de que se puede hacer en promedio unas 2 horas como máximo de actividades para que el niño no se vea saturado. Sin embargo, si vamos a darles actividades de práctica, por ejemplo, para aprender dictados o hacer copias de texto, ¿no es cierto?, que ya a esta edad les dan, quizás podría exceder un poco este tiempo, porque estas son copias, pero si se refiere a actividades de lectura o para ver videos o para ver ciertos recursos, ahí podrían ser menos de 2 horas. Pero tendríamos que apartar, o sea, podríamos dejar de lado el tema de las tareas que son ya comunes, ¿no es cierto? Por ejemplo, hacer los dictados, hacer la copia de cierta asignatura. Ahí podemos todavía manejar los tiempos presenciales, siempre y cuando no se sature, o sea, no se incremente demasiado el tema de videos y el tema de lecturas virtuales, ¿sí? Dependerá si trabajan con qué método. He visto que la mayoría de los profesores de primaria han optado por usar PowerPoints o PDFs con la información, y básicamente lo que hace el estudiante pues es usar esa información como un texto y simplemente a seguir las consignas. Y claro, esa información puede tener un poco de sobrecarga, no demasiada, tomando en cuenta que el estudiante hará 1 o 2 láminas por día para no saturarlo mucho, cosa de que en la semana tenga entre 5 a 7 láminas. Mejor si fueran 5, o sea que haga 1 por día, una tarea que no sea demasiado larga, para no saturarlo mucho, ¿no? Salvo que haya una intención, repito, ¿no? Por ejemplo, si le voy a hacer practicar operaciones de matemáticas, puede ser que le tome más tiempo, pero es necesario que él haga las prácticas de acuerdo al avance. En ese caso, tenemos una prioridad, sería el tema pedagógico de cumplir con el contenido, y claro, ya tendríamos que ajustarnos a los tiempos que tenemos. Ya, muchas gracias. Aquí también una pregunta, dice, ¿hay alguna diferencia entre el modelo ADIE y el AZURE? ¿Cuál es la más recomendable? Pregunta la profesora Gloria Carvalho. Sí, en realidad el ADI es la base, ¿sí? El más antiguo. Del ADI se desprende el resto,
¿sí? Hay varios modelos, justamente uno de ellos es el Azure. Las diferencias van más que todo al enfoque. Si yo tomara el ADI con letra muerta, el ADI me dice, tú has planificado esto y esto es lo que vas a hacer. Es cerrado, ¿sí? Pero el ADI utilizado en entorno educativo no se ajusta a esa estructura. Dices, tú has planificado esto, revísalo y si hay que cambiar algo, lo cambias, ¿sí? Ese pequeño concepto, esa pequeña percepción del ámbito educativo hace que el ADI sea útil. Si yo me fuera al concepto cerrado, al clásico, entonces la diferencia sería que el Azure es más orientado a educación y el ADI es más orientado a empresa. Pero si añado ese factor de flexibilidad, tanto el ADI como el Azure están en el mismo nivel, son modelos similares, ¿sí? Esa es la diferencia. Aquí una siguiente pregunta. ¿Qué plataforma es aconsejable para la educación especial? Pregunta la profesora María Vanegas. Muy buena pregunta. En la educación especial existe una pluralidad de estudiantes y depende de un análisis mucho más detallado. Yo no me animaría a aconsejar una plataforma para todos. Dependerá de justamente las necesidades de estos estudiantes para hacer las adaptaciones. Y en este caso tendrían que ser adaptaciones virtuales. Por ejemplo, para un estudiante que no puede ver mucho tiempo la computadora o directamente no va a poder leerla, difícilmente hacer infografías, sería en vano. Podría hacer podcast a audios, pero para un estudiante que tiene problemas también de audición, los audios vendrían de más, tendría que usar infografías. Entonces, aquí viene el tema de adaptaciones. Yo usaría las herramientas disponibles para adaptarlas de acuerdo a la necesidad de mis estudiantes, que es variable, ¿sí? Entonces, una plataforma, si es que los estudiantes tuvieran la llegada, es decir, si tuvieran los recursos, excelente, sería Moodle. Es pagada, pero también hay versiones gratuitas. La ventaja de este Moodle es que es el más avanzado en educación virtual y por ende tiene juegos de gamificación, tiene retroalimentación por audio, por video, por imagen, por texto, tiene un abanico de herramientas que le pueden cubrir diferentes procesos, pero estamos hablando de un factor económico. Quizás la segunda opción, que es la gratuita, que también tiene límites en la versión gratuita, sería Classroom, porque en Classroom también puedo integrar otras herramientas que pueden ser útiles para las diferentes necesidades. Aquí lo que tendría que trabajar más que una plataforma es una pluralidad de herramientas de acuerdo a que respondan a las necesidades del estudiante. Incluso con WhatsApp lo podría hacer, pero tendría que usar el método de inclusión e integración. Yo los incluyo a todos en las actividades que tienen que participar para socializar los estudiantes, pero en cuanto a la entrega de tareas y actividades, podría quizás utilizar el WhatsApp privado del estudiante para enviarle a él la tarea con las consignas que le ayuden a ese estudiante, si es que fuesen de gravedad, pero si es que él se puede incluir, entonces, perdón, estoy usando mal el término, si es que él puede estar dentro del grupo, entonces podríamos quizás elaborar una sola actividad, pero esto, como digo, es a detalle. Los profesores de educación especial lo manejan perfecto. Ellos conocen a sus estudiantes y tendrían que identificar, y en vez de hacer una adaptación curricular tradicional como escrita, lo que haríamos sería una adaptación curricular virtual, es decir, adaptar la actividad a las necesidades del estudiante utilizando una herramienta que justamente le ayude a resolver esto. Muy bien, licenciado. Aquí también tenemos una pregunta. Dice, ¿de qué manera cree que debemos organizar nuestro horario en el nivel secundario para que no lleguemos a que los estudiantes se estresen? Habla del nivel secundario. Sí, correcto. El nivel secundario es el que tiene mayor complejidad porque son varios profesores y entre todos tienen que coordinar. Yo incluso recomendaría que esto se coordine con los directores en una reunión general, esto para una planificación anual,
donde ellos vean la carga horaria de cada uno y hagan una distribución, y así de esta manera condicionan un límite a las actividades. Por ejemplo, puede funcionar de que se dividan en grupos, ¿no? Que ciertos profesores den tareas esta semana, pero la siguiente no, y les toque a otros profesores. Por ejemplo, no sé, las de ciencias exactas pueden dar alternados. Por ejemplo, matemáticas, sociales, educación física dan tareas esta semana. Química, física, lenguaje dan tarea la siguiente semana, y así van formando el abanico de tal forma de que puedan dar tareas un poquito más elaboradas, pero no todos al mismo tiempo. Esto tendrían que conversarlo entre profesores y con directores, bueno, y sus directores, para llegar a un consenso y establecerlo como una norma. Y claro, el estudiante ya se va a ir adaptando y se va a ir acostumbrando. Hay algo acá que es muy, me llamó la atención. Dice, para ramas técnicas nunca hablan ni dan ejemplos. Son los olvidados. Bueno, en realidad no es que los olvidamos, sino que como las ramas técnicas tienen ciertas particularidades, hay que hablar de cada una de manera diferente. Por ejemplo, en educación física hay, no sé si sea la rama técnica de la que me hablan, pero si tomo el ejemplo de educación física, la planificación es un poco más compleja porque hablamos de que el estudiante tiene que hacer actividad física. ¿Y cómo controlamos esa actividad física? Y justamente ahí es útil usar el Zoom para hacer clases pequeñas. ¿Por qué pequeñas? Porque si yo hago clases muy grandes, es decir, con 45 estudiantes, no voy a ver qué ejercicios hacen o qué rutinas están realizando. Es difícil seguirlas. En cambio, si los agrupo de a 10 estudiantes, por ejemplo, por semana, podemos hacer un seguimiento a las rutinas o hacer prácticas más individuales. En WhatsApp lo propio, si fuera el término, pueden los estudiantes hacer pequeñas grabaciones. Incluso se les puede dar herramientas para que aceleren los tiempos en el video, de tal forma que reduzcan el peso del video, si es que fuera el caso, para ahorrarse los datos. Hay muchas herramientas que se pueden usar para reducir el tamaño, pero en educación física podrían ser las alternativas. Quizás en la parte de teoría sí se aplica un poco más de foros y tareas, pero en la parte práctica ellos son más productos evidenciables, es decir, el profesor tiene que estar viendo lo que hace el estudiante para poder calificar. Entonces, necesitaría el apoyo de estas videoconferencias o de videoclases grabadas. Podría quizás funcionar como estrategia, dependiendo del contexto, el agrupar a estudiantes que vivan en una zona. Por ejemplo, si yo tengo identificados que 10 estudiantes son del mismo barrio y viven en los mismos manzanos, les digo, bueno, ustedes 10 van a hacer un video haciendo los ejercicios que les voy a pasar. Entonces, les ahorré datos a los 10 y tengo el resultado y puedo evaluarlos porque voy a verlos, ¿sí? No sé si ayuda en esto la pregunta, pero podemos verla en detalle. Estos casos específicos hay que revisarlos porque, claro, varían uno de otro. Algunos pueden decir, siempre es teoría, pero fíjense, yo usé como ejemplos sociales los de lenguaje, los de química, los de matemáticas, donde decía, pero esto no se aplica. En realidad, cada uno tiene ciertas particularidades, así que no se sientan tan aislados. No sé si hay otra pregunta. Sí, Licen, acá dice, ¿y los 4 momentos metodológicos? Ya, justamente esto lo conversábamos previo a esta conferencia. Los 4 momentos siempre han estado presentes en nuestras actividades, solamente que nosotros los escribíamos. Quizás este ejemplo que hago es más que todo para una parte práctica, es decir, para que podamos subir los datos. Si desean, se pueden incorporar en una planillita adicional, en una casilla adicional, pero implícitamente los momentos metodológicos están incluso dentro de nuestro objetivo, ¿sí? Y esto, claro, como profesores lo tenemos súper claro, y sí ha sido una exigencia de los distritales, sobre todo, que estén configurados quizás de algunos directores o supervisores, de que se vea la relación. Esta relación va implícita. En educación virtual no la colocaríamos visible a los estudiantes porque sería saturar
de información. Considero, a mi parecer, de que con la elaboración de un objetivo que los incluya, ya podemos cubrir este punto. Muy bien, licenciado. Bueno, de todas maneras, recordarles a todos los participantes, tanto del Facebook como del Zoom, que también teníamos lo que es la plataforma de Telegram, que pueden hacer también sus preguntas para que el licenciado de manera ya más directa pueda ya respondernos. A continuación, queridos participantes, el ciclo se desarrolla entre las fechas 12, 14, 16, 17, 19 y 21 de octubre. Al final del ciclo, los docentes presentarán un proyecto para certificarse al mismo tiempo, registrar su asistencia. Solamente por el día de hoy estuvimos comenzando el taller a las 7 de la noche, y porque es la inauguración y los siguientes días comenzarán a las 16 horas. Licenciado Tito, ¿algo más que tenga que recalcar? Muy bien, buenas noches. Como decía la licenciada, nuestra presentadora, que las sesiones oficiales desde la fecha 14 se realizan desde las 16 hasta las 18. La fecha 14, la fecha 16, 17, 19 y 21. Y también, licenciada Vilma, no sé si puede ya habilitar también con la palabra clave. Claro. La palabra clave es registro de asistencia. Para su registro de asistencia, la palabra valiente, para que ustedes puedan registrarse. Y de esa forma poder tener asistencia en el transcurso de las diferentes sesiones también que vendrán. Estimados maestros y maestras, todas las sesiones tendrán un registro de asistencia. Esta asistencia acaba de liberarse. En este momento liberamos, ya pueden registrar su asistencia con la palabra clave valiente. Licenciado Javier, no sé si puede puntuarlo acerca del formato de presentación del proyecto que tienen que hacer para que vayan trabajando nuestros colegas participantes. Claro, con gusto. En realidad serían dos los ejemplos. Puedo compartir pantalla. Un momentito. Ya. Les decía, los productos que entregaríamos serían, uno, esta hojita similar, donde planteamos por semana, claro, tendría que ponerle sus generales, nombres, materias, asignatura, horarios, ya, el encabezado, ¿no? El objetivo, que es el que elaborarían, que este incluso ya lo pueden tener de un plan de clase. Los contenidos, que igual entiendo que ya los seleccionarían, seleccionen el más cómodo para ustedes. Y acá empieza la construcción. Escogemos una actividad, solo una para el ejercicio. Puede ser un foro, puede ser una tarea, ¿sí? Luego, damos los insumos para que ellos puedan, los estudiantes puedan responder a esta tarea, ¿sí? Seguido de esto, de los materiales, colocamos la fuente de donde los obtuvimos. Aquí yo le puse YouTube, pero yo recomendaría mejor que copien el URL o el enlace para que sea más fácil de copiarlo y trasladarlo ya a nuestra clase. En esta parte nosotros solo hacemos la planificación, no vamos a subirlo esto a una plataforma, ¿sí? Podríamos subirlo. Fíjense, esta estructura podría servir tanto para un Classroom, como para un WhatsApp, como para un Moodle, ¿sí? Ahora, importante que revisen los tiempos. Se van a fijar ustedes, y aquí quizás es la tarea más dura, de que el tiempo no sea excesivo, ¿sí? Traten de no sobrepasar las 2 horas, ¿ya? Para que aprendan ustedes a condicionar el tiempo reducido para que los estudiantes no se saturen de tareas, ¿sí? La calificación ya por defecto sería los 100 puntos. Este es la primera planillita que tendrían que llenar. Recomiendo que
esperen un poco quizás a ver las conferencias siguientes, porque ahí van a aprender a elaborar algunos materiales y justamente pueden aprovechar esos materiales para hacer esta actividad, así estarían integradas, ¿sí? Y como segunda vendría la que les mostré acá, que ya sería el desglose de esa actividad. Si se fijan, en la anterior lámina, en la anterior diapositiva, solo coloqué el título del informe. Aquí, bueno, que este es el ejemplo de una tarea, para que varíe. Además del título, tendríamos que colocar el objetivo de la tarea o de la actividad, las instrucciones aquí, los pasos a seguir para que elaboren la tarea. Esto lo tendrían que diseñar ustedes. Pueden seguir el ejemplo, pueden variarlo dependiendo del nivel en el que estén trabajando, dependiendo de la asignatura, ¿sí? Aquí solamente hay algunas recomendaciones. Lo que tiene que estar sí o sí es justamente los puntos que habíamos conversado acá. Que tenga objetivo, instrucciones para realizar la actividad, instrucciones de entrega, calificación y forma de evaluación, que son justamente estos de acá. Objetivo, las instrucciones, la calificación y los criterios, o bueno, lo que yo voy a utilizar como pautas para evaluar la tarea, ¿sí? Estos dos son los que tendrían que entregar. Entiendo que van a tener una semana para diseñarlos, o sea, todo el ciclo de conferencia. Si gustan, pueden ir diseñando esta parte, que quizás sea la más práctica, no requieren de muchos recursos. Incluso se podrían aquí colocar los recursos que tienen que revisar, ¿no? Por ejemplo, para hacer esta tarea, si yo diera más de una tarea, yo les pondré aquí, revisa el video, revisa la infografía, revisa el PowerPoint, entonces lo voy viendo, ¿sí? Fíjense acá, si elaboras a mano, esto ya es más un ensayo, es más práctico, no tiene muchos recursos, pero para el ejemplo, yo creo o estimo que sirve. Serían básicamente estas dos. La actividad desglosada, pueden elegir entre foro y tarea, y la estructura básica del plan de clase, donde tendrían estos apartados adicionales, los materiales, la fuente y el tiempo, ¿sí? Y el total de horas. Estas dos láminas estimo se las vamos a pasar en breve. Para eso ya lo dejaría para que les den los detalles, ¿no?, de distribución. Muy bien, muchas gracias, licenciado, por la aclaración. Licenciado Tito. Muy bien. Es la sesión de la tarea que hacer. El 10% de cada del día de mañana, pónganlo en práctica las recomendaciones del licenciado Javier Paulasani para poder, ¿no? Y también, como recomendaba, con algunas informaciones en las siguientes sesiones vamos a también detallo de cualquier duda o pregunta en el grupo de Telegram. ¿Listo? Y nos veríamos en la siguiente sesión. Profe Wilma. Muy bien. Muy agradecidos a todos los participantes. Esperamos su participación en los diferentes talleres que iremos impartiendo y será hasta la próxima sesión, que será el día miércoles 14 a las 16 horas. Muchas gracias y buenas noches.